A partir de este momento en Madero FM, los invitamos a sintonizar Perspectivas, junto a Guillermo Holzman y Percival Madero. Un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en esta mesa de Madero Comunicaciones con un distinguido colega y amigo, Guillermo Holzman, con quien en el programa Perspectivas de hoy trataremos un tema extremadamente delicado para nuestro Estado y que tiene que ver con el medio ambiente. El medio ambiente como debilidad institucional, si acaso nos preguntamos si es una debilidad institucional. Guillermo, gusto saludarte. Gracias por estar nuevamente acá en nuestra mesa de análisis y de conversación en nuestro programa Perspectivas para ver qué te parece todo lo que ha pasado en nuestro país con el medio ambiente y las zonas de sacrificio, Quintero, Puchuncaví, Huasco, Calama, Antofagasta, Puerto Aysén, Punta Arenas, tantas cosas que nos pasan en nuestro país producto de un tema cuya constitución nos defiende dándonos facilidades o ofreciendo la posibilidad de vivir bajo un aire libre de contaminación. Bueno, yo creo que hay un tema, que son varios en realidad, pero se instala en nuestro país ya en forma imposible de soslayar el tema medioambiental como un eje importante de la movilización social, de la demanda ciudadana y de los desafíos de todo gobierno. El medio ambiente no distingue gobierno de izquierda o derecha. El medio ambiente tiene una particularidad única, en términos de que sin la intervención, de un gobierno, impacta directamente a la ciudadanía y a la población en general, no distinguiendo edades, no distinguiendo raza, ni condición socioeconómica, nada. Entonces yo diría que acá hay un tema que siempre se pudo controlar por parte de los gobiernos, ya sea encapsulándolo solamente en términos de la contaminación ambiental de los vehículos. Muy poco se decía respecto al tema de la contaminación de las industrias. Muy poco se hablaba acerca de que esta contaminación no solamente tenía que ver con las partículas que hay en el aire, sino que tenía que ver con lo que pasa con las aguas, tenía que ver con los relaves de las minas, por ejemplo, con los desechos de fertilizantes del regadío agrícola, tiene que ver con el tema forestal, tiene que ver con la manera en que los desechos de la crianza de salmones se botan, al mar, tiene que ver con la basura, dónde tú colocas la basura, tiene que ver con una cantidad de cosas que en realidad gran parte de la ciudadanía veía o lograba percibir como cosas completamente inconexas, o que eran distintas, o que no se trataba de lo mismo. Yo creo que ahí hay un tema respecto a que cuando tú tienes el fenómeno de Quintero Puchuncaví, que es el que finalmente ya logra tocar la fibra de entender de que estamos hablando de cosas que son un todo, están todas integradas, y donde la pelea hasta o la discusión, incluso conflicto hasta en el gobierno de Bachelet, era cómo usar el tema medioambiental para evitar la instalación de empresas industriales en determinadas zonas que requerían la industria para poder avanzar. Particularmente las mineras. Las mineras y también algunas de la sociedad de alimentos, sí, como claro. La AgroSuper, en Huasco. En Huasco, por ejemplo. Entonces, yo diría, acá hay la misma tema de CSU, en Machalí, asociado al caso Cabal, en fin, y todo ese tipo de cosas. Pero, en fin, y claro, y siempre también el empresariado, muchas veces, consideraba el medio ambiente como un costo, no como parte de la inversión. Bien. ¿Ya? Y ahí, hoy día uno mira todo esto, y más allá de que los argumentos en su momento hayan sido válidos, o razonables por lo menos, hoy en día no lo son. No lo son, es decir, tal cual, hoy día a nivel mundial, y yo creo que en Chile cada vez se tiende a pensar así, un trabajador no es un costo, es una inversión porque ese trabajador tiene especialización, tiene una serie de elementos que es parte de la inversión. Es muy difícil de reemplazar muchas veces. Todas las empresas que han tenido experiencia de exportación de lo que sea, han tenido que aprender eso. Yo eso lo primero. Y el medio ambiente también ha visto como un costo. ¿Para qué voy a colocar un filtro de agua si el río lo lava solo? Claro.
Claro, ya, ¿para qué voy a hacer esto, otro? Entonces, yo diría, el tema medio ambiente hoy día es parte de la inversión. Y esa inversión, el de medio ambiente significa tecnología. Claro. Porque no se trata de colocar cualquier planta, cualquier cosa, es decir, se requiere, hay químicos de por medio, hay maquinaria de por medio, hay software de por medio para poder hacer la separación de partículas, en fin, tú sabes mucho más que yo de ese tipo de cosas, pero la verdad sea dicha es que el medio ambiente ya nos cayó así completo e integrado. Y es ahí a lo que tú decías, que la propia Constitución chilena de 1980 ya incorporaba la idea de que el Estado es responsable de darnos un medio ambiente sano a todos los chilenos. Así es. Ahora, Guillermo, esto que pasa y que del año 80 hacia adelante, con esa Constitución donde lo deja específicamente claro, podemos hacer una relación que incluso antes del 80 ya había algún tipo de leyes medioambientales que hacían, digamos, presagiar que esto no era un buen mecanismo, porque políticamente siempre fue como una piedra en el zapato. Y si bien es cierto, la Constitución nos ofrece la posibilidad de vivir bajo un ambiente libre de contaminación, el punto pasa que los sucesivos gobiernos, hablemos si quieres solamente del periodo de los 90 hacia adelante, con una Constitución ya en ejercicio, alguna justificada y cuestionada probablemente la misma Constitución, uno tras otro. No vamos a hablar probablemente ni de Allende ni de Pinochet, vamos a hablar de Aylwin hacia adelante. Cada uno de ellos fueron restándose a una solución concreta respecto a lo significado del medio ambiente. Yo sé, tal vez por razones económicas o economicistas, si prefieres el concepto, dejaron que las empresas emanaran gases o sustancias peligrosas, compartiendo o más bien impulsando a la gente que rodeaba a estas empresas a vivir bajo un ambiente nocivo. Aylwin, Frey, Bachelet, después Piñera, Bachelet, Piñera de nuevo. ¿Qué debe hacer un gobierno? ¿O qué debe hacer un Estado? Particularmente para compartir o poder combinar más allá de la solución para problemas medioambientales, donde haya una comunión, una convergencia entre los intereses de la industria y por otra vez los intereses de una sociedad que quiere vivir libre de contaminación. A ver, yo diría, primero, tiene que haber una enseñanza en la universidad de los profesionales que finalmente van a estar en los lugares de toma de decisión. El tema medioambiental ha tenido una importancia incremental desde el año 2000 en adelante, más o menos. Bien. El tema parte con el tema de Al Gore, el cambio climático, el tema de cuidar el medio ambiente, Greenpeace con el tema del agua, la escasez de agua, ya empezamos, por ahí empieza el tema a nivel mundial. La preocupación por el medio ambiente, las capas de ozono y todo. Exactamente, claro. Como que se están debilitando, los rayos ultravioleta, en fin, hay una serie de cosas, pero siempre en el caso de Chile siempre se veía como algo que no estaba articulado, claro. Algo como que no... Porque no nos hacía daño. Que no nos hacía daño de alguna manera. Bueno, la cosa es que ya el año 2010 en adelante, ya de años después, ya el tema medioambiental está en Naciones Unidas, está en los que se van a transformar en los ODS, los objetivos de sustentabilidad del milenio, ¿ya? Y el tema medio ambiente empieza a ser ya casi exigible incluso para los procesos productivos. Entonces es necesario que, bueno, ahí surgen nuevas tendencias, incluso agrícolas y gastronómicas, es decir, todo lo que son las hortalizas orgánicas, todos los productos orgánicos, exactamente, todo el tema. Entonces el tema del medio ambiente se va instalando así como alrededor, pero no se logra mirar los daños colaterales que tiene que ver todo eso. Y ahí yo creo que es responsabilidad del Estado y los gobiernos, porque primero, y por eso yo creo que cuando el título que tú mencionabas de estas perspectivas, hay una debilidad institucional. O sea, acá en Chile tuvimos que llegar a un ministerio de medio ambiente. A mi modo de ver, tener ministerio es colocar demasiada burocracia cuando lo que se requiere es tener organismos que sean flexibles, eficaces, rápidos para poder controlar, regular, etcétera. Porque hace 10 años no había tecnología para poder establecer qué tipo de contaminación había en una parte o qué tipo de contaminación emitía una industria. Tú necesitas aparatos de monitoreo.
tenías que ser para las grandes partículas, la nanopartículas asociadas a la contaminación ambiental, recién se pueden medir hace pocos años atrás, a la fecha. Entonces, hay una tecnología que va permitiendo conocer qué tipo de contaminación tenemos. Que estamos respirando. Pero el Estado de Chile no tenía esos elementos. Y si los tenía, eran tan escasos que solamente se ocupaban a nivel central, lo más probable, o en situaciones muy puntuales. Entonces, hay una debilidad y un atraso, un desfase completo respecto a cómo construimos nuestra institucionalidad, respecto a los reales problemas que ya se venía apareciendo o la alerta estaba en todas partes. ¿Cuándo llegamos al tope de eso? Con Quintero Puchuncaví. Un Quintero Puchuncaví que por lo menos lleva 5 años en la retina. Son muchos años más. Pero yo diría que donde el tema de la contaminación de las aguas, o sea, había todo un tema que ya se conocía ahí. O sea, y de hecho, en los últimos años, el gobierno de Bachelet se hizo un mapa de riesgo medioambiental. Claro. Y ahí se situaron las zonas de conflicto, las zonas de sacrificio. Exactamente, ahí empezamos a conocer otras cosas. Es decir, claro, la gente que vivía alrededor de eso, tal cual pasaba en el siglo XIX con la gente que vivía al lado de la mina de carbono, que pasaba acá en Lota, con el lago, el EU. O particularmente con Paipote, al lado de Copiapó. Exactamente. Tierra Amarilla y todo eso. Exactamente, o sea, son zonas de sacrificio y son conceptos que nosotros no conocíamos. Y donde el Estado tiene que tener un rol, como una acción, y además tener el instrumental para poder saber qué cosa está contaminando, porque claro, uno que más sabe son los metales pesados, mercurio, claro, arsénico, etcétera, claro, que le generan a un deterioro de la salud importante a través del cáncer o otras dolencias. Así es. Entonces, yo diría, hay acá un tema donde el déficit institucional es bastante evidente, y ese déficit institucional está respecto a los organismos fiscalizadores y reguladores en términos de oportunidad y capacidad tecnológica para poder hacerlo, y está también en términos legales para poder establecer cuáles son las responsabilidades, y está también en temas económicos para establecer los requisitos que una empresa debe cumplir para poder avanzar en eso. Hoy día, de hecho la semana pasada, había un Consejo de Ministros que aprobó a todo el centro logístico de distribución de Walmart en San Bernardo. Bien. ¿Ya? Y eso significa, así por lo bajo, una circulación entre 700 y 1000 camiones por la zona, con todo lo que eso significa. Claro. ¿Ya? Claro. O sea, es decir, se van a construir las condiciones necesarias para que no tenga impacto medioambiental. Claro. O sea, ahí actualmente, y ahí, por ejemplo, tú sumas el ruido. Exacto, el ruido es muy potente. Claro, entonces yo te diría, hay un tema de déficit institucional para poder definir cómo se debe regular y quiénes deben regular, y no tener esas regulaciones repartidas por distintas instancias del Estado que finalmente claro, no logran el efecto que se quiere. Y hacerla compatible con el desarrollo. Exactamente. Porque en el fondo es, a ver, si nosotros vamos a tener una legislación medioambiental que vulnere, digamos, derechos de personas que quieran asumir riesgos empresariales, ¿no? Y por otra parte, estos riesgos también van a obedecer a una conducta poco saludable para los ciudadanos que viven alrededor de estas emanaciones o de estas condiciones adversas medioambientales. Hay también una forma en que tenemos que hacer compatible el vivir sanamente con el crecimiento empresarial, porque acá tenemos un problema serio respecto a que son empresas muchas veces estatales, y digamos claramente con lo que ocurrió en Quintero Puchuncaví respecto de Codelco, que compró ventanas hace mucho tiempo por una obligación más bien de recursos a Enami, y que finalmente lo que pasa es que se hace cargo de un problemazo, porque obviamente hoy día ni propio Codelco tiene monitoreos permanentes de lo que pasa en ese mismo lugar. Entonces, el punto es cómo manejamos nuestra institucionalidad y cómo, de alguna manera, establecemos ese criterio para que, o un criterio para que se entienda que no solamente las empresas estatales, en primer lugar, sino que también las privadas tienen que tener un rol permanente de manejarse frente a lo que están emanando cuando son cosas que son dañinas y mortales para la salud. Exacto, y eso significa además que la legislación debe ser capaz de actualizarse permanentemente. O sea, tú no puedes tener una legislación, porque efectivamente muchas empresas hoy día, de Quintero Puchuncaví, dicen que han cumplido con la ley y tienen razón.
Pues sé que es una ley que tiene no sé cuántos años. Exacto. Un reglamento que no ha sido actualizado. No hay una actualización de normas para poder establecer los nuevos elementos que pueden estar surgiendo, porque igualmente los productos que ellos usan también están sometidos a una evolución, desarrollo tecnológico. Por lo tanto, aparecen nuevas cosas o hay nuevos resultados de investigaciones en Chile o en el mundo que dan cuenta de nuevos elementos, minerales o no minerales, que afectan el organismo o el entorno o el medio ambiente alrededor de donde están ubicadas. Entonces, si no tenemos esos elementos de actualización, es imposible. Conversaba yo el otro día a raíz del tema de la discusión de ley de ciberseguridad. Bien. Decía, es necesario que lleve un sistema automático de actualización. Claro, porque nosotros vamos a discutir hoy día, según las amenazas que hay hoy día. Exacto. Claro, la ley a lo mejor se aprueba en 2 años más. Y en 2 años más ya como todo lo que es virus, por decirte, o tipo hackeo, programas, software, ya cambió. Entonces, este tipo de leyes, o sea, medio ambiente y todo eso necesitan un proceso de actualización permanente donde el Congreso tiene que preocuparse de ir actualizando en conjunto con el Ejecutivo. Pero tiene que ser automático, es decir, no podemos esperar. O sea, Quintero Puchuncaví nos dijo, Chile hizo bien en preocuparse hace 10 o 15 años del tema medioambiental, sacó la ley, sacó el reglamento, etcétera, pero jamás lo actualizó. Claro. Entonces, por lo tanto, hoy día tanto ENA, Codelco y las 14 empresas más que están en la zona, claro, cumplen la ley. Claro. ¿Ya? Pero sucede que la cumplen para una realidad que esto ya realmente distinta a la que hoy día estamos viviendo. Exactamente, y donde no había monitoreo. O sea, claro. Es tan simple. O sea, era como las empresas se automonitorean. Claro. Imagina, o sea, puede que lo hagan bien, pero no siempre es creíble eso. Exacto. O sea, no hay transparencia necesaria. Claro. Y sobre todo que hoy día la tecnología nos permite crear aplicaciones a través de estos mismos sensores, y así como sabemos que, mañana, pasado mañana va a llover, tener también un predictor, como ocurre, por ejemplo, para el Gran Santiago o para Concepción, o para Temuco, o para incluso Coyhaique, respecto a saber que van a tener que bajar las emanaciones de sus chimeneas, porque obviamente van a generar un problema muy, muy, muy serio. Y yo creo que también la tecnología acá debería ser una cosa como exigible, objeto que en esta zona de sacrificio los ciudadanos tuvieran permanentemente una aplicación en sus computadores. Hoy día prácticamente el 100% tiene computadores o tiene teléfonos celulares, y ahí estar avisando como un aviso, así cuando viene un tsunami, decir, mire, yo creo que es una cosa tecnológica que hoy día, a la luz de lo que existe, se ve como factible tenerlo solucionado. O sea, mira, yo te digo, tú también eres papá, o sea, decir, ¿qué es ideal tener en mi teléfono? Mi hijo o mi hija está tosiendo, ¿será porque se resfrió o porque está, digamos, los niveles de contaminación están muy altos? Y en el app yo puedo acceder directamente, o sea, mi teléfono a través de un app puede acceder directamente a los niveles, digamos, de contaminación que hay según la estación de monitoreo. Así es, pues. Entonces, yo diría, o sea, acá llegamos un poco a la necesidad de tener y saber ¿qué es lo que está pasando con nuestro medio ambiente alrededor? El tema de la contaminación en las ciudades significa que tenemos que hacer cambios en las ciudades. Esto es un tema de largo plazo. Sí, claro. O sea, cambiar el diseño urbanístico no es simple. Acá, para nuestros televidentes que conocen Santiago, uno sale al norte y está lleno de industria. Claro. Y la ciudad alcanza, y esa industria antiguamente estaba lejos de Santiago. Exacto. Ahora están en Santiago, claro. En la región metropolitana. Entonces tiene que haber un proceso en el cual el Estado, tal cual lo ha hecho y lo ha intentado hacer en Temuco, Linares, Talca y varias otras ciudades que tienen alta contaminación con chimenea a leña, hacer un incentivo para que la cambien por pellets, por ejemplo. Y hay un incentivo para eso, pero quizás debe ser mucho más intenso para que se produzca el cambio tecnológico también en la sociedad. No hemos, de alguna manera, sorprendido con la cantidad de gente que hoy día tiene paneles solares en sus casas. Sí. Todavía es poco, pero digamos no pasan desapercibidos. O sea, no son tan pocos en la práctica. Entonces, yo creo que hay un cambio cultural importante, pero donde el Estado tiene que ser el motor de eso. Claro. Y asegurarse de tecnologías que sean asequibles al ciudadano. Y a todos. El Estado tomó una decisión hace un tiempo atrás en Chile
para poder colocarle, por ejemplo, a los alimentos una serie de sellos, ¿ya? Que ha sido muy copiado en muchas partes del mundo respecto a esto y que fue altamente resistido por las industrias que entregaban a través de su alimentación mucha sal o muchas grasas o muchos colorantes, y eso se dice, ¿no? Yo creo que este sello distintivo en las ciudades de sacrificio o los lugares de sacrificio, las zonas de sacrificio, deberíamos tener también más controlado. Es decir, cuáles son las empresas y cuáles son los costos para las empresas que están en ese lugar, pasar los límites a los que tú te referías hoy día. Es decir, es verdad que hoy día tenemos una tecnología que nos permite, que hace 10 años no nos permitía, digamos, poder advertir con tiempo la peligrosidad para la comunidad. Hoy día sí tenemos esa aplicación, tenemos esa oportunidad y la podemos llevar a los teléfonos celulares. Sin embargo, es la conciencia, el tema de tipo ético que está detrás de las circunstancias, particularmente de las empresas, para, más allá de entender que a lo mejor a colocarle más dinero para poder solventar o establecer los criterios de contaminación, eso no es que debilite digamos, el lucro de la empresa, pero también tenemos que obligarlas al que, si ellos quieren seguir participando en el mundo de la industria de ese tema, tienen que tener y autocensurarse y un estado verificador, controlador que está ocurriendo, porque hay demasiada gente que está alrededor sufriendo consecuencias que pueden ser incluso irreversibles para la salud. Exactamente, y eso significa, o sea, que el Estado tiene que hacer lo mismo que pasó después del terremoto de 2010. Nos dimos cuenta que los sismógrafos no funcionaban. Gracias. Nos dimos cuenta que los teléfonos satelitales para comunicarse en emergencia estaban descargados y no los sabían usar. Nos dimos cuenta de que no teníamos boya suficiente para poder establecer si venía un maremoto o no venía un maremoto. Nos dimos cuenta de que colocábamos las estaciones de monitoreo de maremoto al lado del mar. En fin, nos dimos cuenta de muchas cosas. Exacto. Que teníamos que tener ejercicios justamente para establecer cómo arrancar en los lugares de tsunami, cosas de esa naturaleza. Exactamente, que no pase lo que sucedió en Constitución, que mucha gente escapó hacia el mar, claro, debiendo escapar hacia el otro lado porque estaba desorientada en la noche. Entonces, yo diría, hay una cantidad de cosas donde tenemos un mapa de medio ambiente, o sea, de riesgos medioambientales. Y que tiene muchas causas, desde la industria, ¿no es cierto?, hasta la basura, no sé, hay muchas causas, la leña, etcétera. Bueno, yo diría, sobre eso se requiere una estrategia del Estado más integral, porque va a significar, por ejemplo, o sea, según la zona que sea, que los hospitales tengan capacidades especializadas para poder ver los problemas de la contaminación que pasa en esa zona. Exacto. Por ejemplo. ¿Ya? Que tengan los equipos necesarios para hacer los exámenes que se necesitan. Se requiere como la capacidad de monitoreo, tal cual lo tenemos hoy día en todos los volcanes, y después del 2010 como tenemos toda una red sismológica nueva. Exacto. ¿Ya? Tenemos toda una red de boyas nuevas para saber como uno va a la ONEMI o va al CHOA, y como tiene un equipo espectacular, todo tiempo real, con conexión satelital, etcétera. Con la raíz de la erupción de volcanes, de Chaitén en adelante, tenemos una serie de nuevos monitoreos de volcanes. Bueno, ahora llegó el medio ambiente. Entonces yo creo que en esas zonas de riesgo que ya conocemos, hay que colocar los monitoreos respectivos, y ahora hay que hacer cambios y impulsar a las empresas privadas o estatales a que cumplan los estándares mínimos internacionales, o más todavía, pero también va a haber que regular lo que tú bien mencionas, que son las zonas de sacrificio. Ahora, Guillermo, todas estas circunstancias que nos toca observar y que hemos visto particularmente en el lugar donde nosotros estudiamos, que es la Escuela de Minas de Copiapó, lo que pasaba con Paipote, cuando Paipote estaba muy lejos de la zona de Copiapó, y ahora está prácticamente también muy cerca por todo lo que ha crecido esa ciudad, y cómo se hicieron algunos esfuerzos para eso. Pero también la zona de los chanchos, por ejemplo, en Ferina, te acordarás de un tema muy bullado respecto a eso, o lo que pasaba en Puerto Aysén, que generó toda una bataola pública en la zona. Ahora, yo me atrevo a decir, si acaso existirá la conciencia o nosotros estemos haciendo lo necesario, incluso como medio de comunicación, incluso acá desde Perspectivas, desde nuestro programa. ¿Qué debiéramos hacer? Porque en el fondo es verdad que podemos tener más tecnología, ¿ya? Los liderazgos
que un medio ambiente requiere para una circunstancia en que sean capaces, no de decir la empresa se para, por una cuestión más bien de tipo político, sino que está más bien un liderazgo que sea capaz de asumir las consecuencias que tiene para asegurarse y prever las condiciones de adversidad para la salud que va a tener un proceso. ¿Qué tipo de dirigente, no solamente que está dentro, no solamente el gerente de medio ambiente de la empresa, sino qué tipo de concejal, qué tipo de alcalde, qué tipo de core requerimos, qué tipo de intendente requerimos para poder mitigar una solución como esa? Yo creo que, o sea, más que las autoridades que al final del día son electas por los ciudadanos en virtud de sus cualidades o ideología, lo que sea, necesitamos estos centros de manejo de situaciones llámale de crisis o situaciones estratégicas, donde es necesario articular muchos recursos del Estado que está disperso. Porque para ver el tema de medio ambiente tú requieres salud, Ministerio de Salud, Educación, ONEMI, en fin, como el Ministerio de Medio Ambiente, Superintendencia de Medio Ambiente, en fin, tienes una cantidad de instituciones a coordinar, que necesitas, digamos, cambiar la estructura institucional del país. O sea, y aquí ya empezamos a hablar de reforma constitucional, pero ya hablamos de un concepto de reforma constitucional que no tiene que ver con el pasado, sino tiene que ver con los temas presentes y futuros que vamos a tener. Exacto. Entonces, necesitamos una institucionalidad que sea mucho más flexible, mucho más eficiente en términos de poder controlar, regular adecuadamente, mantenerse actualizado en todo eso, que sea rápido funcionamiento. Y yo ahí me temo de que crear más ministerios es crear demasiada burocracia, claro, para cosas que probablemente podían ser manejadas de otra manera. Eso significa que los municipios, para crear la cadena de comunicaciones, los municipios, gobernaciones, intendencia hoy en día, tienen que tener su centro de evaluación y estudio, que desde ahí se pueda monitorear y ver que estén los recursos, las coordinaciones a nivel regional, etcétera, respecto a este tipo de temas que son más transversales. Entonces, yo diría, nos falta idear esa institucionalidad. Yo creo que claramente yo no la tengo completa, pero sí a ti lo que te dice el sentido común es que cuando pasa esto de Quintero, habiéndose podido prever, no se hizo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Ya? ¿Decidida tal vez? ¿Decidida? Sí. Falta de voluntad, falta de interés, pocos votos. Yo creo que puede ser de muchas de esas cosas, pero entre medio también yo creo que es el tema de no saber cómo hacerlo. El no saber cómo hacerlo, no porque eso es preocupación del medio ambiente, porque tenemos una mentalidad compartimentada. Y lo que se nos ha certificado medio ambiente es que medio ambiente es una cosa integrada. O sea, es decir, no es solamente la contaminación que pueden dar los vehículos, no es solamente lo que hace la industria. No, estamos hablando del aire, el agua, la tierra, de una serie de cosas y donde concurren muchos factores y muchos actores además. Entonces se necesita, o sea, imagínate, o sea, lo típico, o sea, no, ¿a quién le corresponde ir a controlar a la fábrica? A la industria. ¿A la superintendencia? No, porque yo solamente voy en tales casos, según mi ley. Sí. Le corresponde a otro, es que no tengo instrumental. Claro. No, de repente, créeme que nos encontramos en situaciones que son bastante ridículas. Pero vivimos ahora acá en Quintero y Puchuncaví. O sea, Quintero y Puchuncaví, sin ir más lejos. La discusión es si se declara una catástrofe o emergencia sanitaria. Y ambos conceptos son conceptos que, si bien es cierto, están en la ley nuestra, son conceptos del siglo XX. Claro. O sea, es decir, está en la lógica de la catástrofe del terremoto. Exacto. ¿Ya? Que ha sido para una calamidad que significa usar recursos del Estado, pero acá no, digamos, lo que pasa en Quintero con Puchuncaví no es similar a un terremoto. No, se requiere otro tipo de cosas. Guillermo, e internacionalmente, ya que quedan los últimos minutos para esto, el gobierno de Chile ha postergado la concurrencia o un acuerdo internacional que ha ocurrido esta semana, hace poco tiempo. ¿Te parece que, las normas internacionales de alguna manera encierran o más bien maniatan, o sea, amarran al gobierno o a los estados para adherir a circunstancias medioambientales en las cuales no estamos siempre en condiciones de poder cumplir? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el gobierno, en su esencia, por lo menos su espíritu, hizo bien en posponer, a no ser que todo lo que es el acuerdo de Escazú, que se llama. Escazú, exacto. Fue propiciado por Chile en Naciones Unidas, en términos de poder establecer una suerte de gobernanza medioambiental, lo cual significa generar
la necesaria participación de la comunidad en las decisiones del territorio, la gestión territorial, particularmente asociado a la instalación de industria, una serie de cosas. Lo importante es que Escazú lo que dice es que tiene que haber un mecanismo en el cual se considere la opinión de la comunidad, pero no es vinculante. ¿Ya? Entonces yo diría que el gobierno de Sebastián Piñera ahora ha sido prudente de posponer hasta no ver cuáles son realmente los elementos que están ahí presentes. Exacto. Y cuáles son las implicancias que eso tiene. ¿Ya? Mm. Porque nos ha costado muchísimo desentrabar la cantidad de normas y filtros y obstáculos que los actuales reglamentos medioambientales exigen a la empresa. ¿Ah? Y créeme que yo estoy muy de acuerdo en que se la exija, ¿ya? Pero no al punto de que una inversión demore 3 años. Sí. O sea, yo creo que el tema puede ser, porque además depende mucho de quién lo haga, cómo lo haga, la oportunidad que lo haga. Particularmente el tema minero es muy sensible, dado que el medio ambiente que genera desde su prospección hacia la plena producción también tiene que ver muchas veces con glaciares, con cambios climáticos que van a producir importantes, porque claro. después queda eso, digamos, abandonado, el trato de los relaves, etcétera. Es un tema extremadamente delicado. Claro, o sea, es que tú sabes que el tema medioambiental, lo que yo me quedé por lo menos con la norma, una vez que tú presentas el proyecto de inversión, ¿ya? Te va a una comisión y te dice que tiene que presentar el impacto ambiental. Mi sentido común me dice que usted quiere hacer una inversión minera, o sea, deme, digamos, lo básico de su proyecto, pero para que pueda presentar mi proyecto completo, ¿ya? O sea, empecemos que para presentar un proyecto completo son varios millones de dólares que cuesta esos proyectos. Así, o sea, pues, pero partamos exacto. Entonces, antes que usted haga su proyecto, tiene que dar cumplimiento a estos elementos de impacto ambiental, con estos diagnósticos, con esta cosa. Me hace eso primero, y si aprueba eso, me hace el proyecto. Exacto. Entonces, como el sentido común me da la impresión a mí que primero debería estar la exigencia medioambiental, claro. Y después proyecto, pero sé que tú le haces invertir a esa empresa nacional o internacional una cantidad de plata impresionante, y después le pides el impacto ambiental para decirle que no puede hacer el proyecto. ¿Ves? Me parece como una cosa de locura, sobre todo que particularmente en el caso minero las inversiones son millonarias. Entonces, y obviamente paralizar proyectos por una circunstancia en que el proyecto es viable pero medioambientalmente no es factible, ¿para qué se hizo? Lo que tú sugieres es lo que hay que hacer, es lo que el sentido común dicta. Exactamente, incluso el Estado puede tener estudios medioambientales propios. Si usted quiere instalarse acá, esto es lo mínimo que hay que hacer. Perfecto. Yo creo que tal vez con todo lo que hemos conversado y todo lo que hemos analizado en perspectivas, lo más probable sería sentar estas zonas de sacrificio o que pueden ser eventualmente zonas de sacrificio, observatorios sociales que sean capaces de, con la concurrencia de los medios políticos, gremiales, sindicales, si tú quieres, y de la ciudadanía en general, valorar todo lo que se hace en cada uno de sus puntos y ver una manera conjunta de poder estar, estableciendo los criterios con los cuales van a ir cambiando las mismas normas, porque como tú lo has dicho muy bien acá en perspectivas, el tema pasa por tener una legislación lo suficientemente dúctil para que vaya asumiendo las nuevas necesidades que la tecnología te va entregando, y también para poder entender que las zonas de sacrificio y en general nuestros ciudadanos deben vivir en un ambiente libre de contaminación. Exactamente. Yo diría, es necesario, por ejemplo, en Puchoncaví, hacer un estudio completo de todas las enfermedades que se han dado ahí para ver qué incidencia tiene toda la situación que se ha vivido. Igualmente, todas son sacrificios. El Estado o la universidad deben tener un monitoreo de esas para poder justamente prevenir lo que sucede. Bueno, como tú ves, hay mucho que hacer. Así hay mucho. Y el déficit institucional efectivamente sí existe. Distinguidos auditores y televidentes, estamos terminando este nuevo programa de Perspectivas acá en Madero Comunicaciones y dejamos estos últimos segundos para la despedida de nuestro distinguido colega y amigo Guillermo Holzman. Muchas gracias, Percy, gracias a ustedes por el interés y la confianza y de acompañarnos en esta jornada de Perspectivas. Yo creo que ya vamos con el programa 20, 25 de Perspectivas por lo menos. Exacto. Yo no lo he contado, pero muchos. Son varios. Y agradecemos gentilmente la excelente crítica que ha tenido este programa. Distinguidos auditores y televidentes, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. El análisis y la actualidad nacional e internacional. Perspectivas en La Fuerza del Norte.